Hola, ¿qué tal, estimados y estimadas estudiantes? Aquellos que están en forma presencial y aquellos que están en forma virtual. Espero que estén muy bien. Hoy día vamos a ver la clase 2, o la semana 2 comenzaríamos con lo que es la Edad Media. Vamos a hacer una síntesis de la Edad Media. Y el objetivo fundamental de la sesión es conocer los principales hitos o acontecimientos que dan forma a la Edad Media. Ahí está el correo electrónico actualizado, por si acaso, por si alguien quiere mandar las respuestas a sus preguntas esenciales en formato mail. Si en su defecto, una fotito por WhatsApp, con la respuesta estamos listos. Algunos ya le he ido mandando, lo cual los felicito, se los agradezco de sobremanera. Y si alguno de ustedes todavía no lo hace, por favor, hágalo lo antes posible para que no se les junte trabajo, no se les junte... Profe, ¿podría poner la pregunta esencial que ayer no me pude conectar? Mira, más que colocarla, la puedo mandar, terminando la clase, la puedo mandar al grupo de WhatsApp, ¿ya? Para que ustedes la puedan desarrollar, ¿ya? Bien. Ok. Vamos a comenzar, chiquillos, están en su cuadernito. Recuerden que estamos hoy día 9 de marzo del 2021. Así que, por favor, chiquillos, no los quiero ver solamente con el teléfono, también los quiero ver escribiendo con el cuaderno, ¿ya? Profesor, disculpe, una consulta. ¿La guía también se tiene que enviar? No, en este caso solamente las preguntas esenciales, ¿ya? Al menos durante estemos en modalidad híbrida, o sea, con clases presenciales y virtuales, solamente la pregunta esencial. La guía va, en el fondo, como un apoyo, porque no puede ser, podrá ocurrir que en algún momento hagamos unas evaluaciones, ya sea por formulario de Google o de forma presencial, y esas preguntas pueden servirte como ayuda para estudiar, ¿ya? Pero lo Sí, fundamental gracias. para mí es la pregunta esencial. Ya. Ahora sí, vamos a avanzar. Ya. ¿Qué fue lo que vimos en la clase anterior, chiquillos? Déjenme cerrar esto. Ahí sí. ¿Qué fue lo que vimos en la clase anterior? Hablamos sobre las civilizaciones preclásicas y las civilizaciones clásicas. China, Mesopotamia, India, Egipto, Grecia, Roma. Eso fue lo que hablamos en términos generales la semana anterior. Ahora bien, la Edad Media. Temporalmente, la Edad Media se denomina aproximadamente a la etapa que parte en el año 476 después de Cristo. Lamentablemente ahí el loguito me tapa la fecha, pero es 476. La idea es que vayan avanzando y ojalá lo más rápido posible, chiquillos. Sí. Vayan tomando apuntes de alguna idea que les llame la atención, no es necesario que copien todo, ¿ya? Temporalmente va del 476 después de Cristo hasta 1453 o 1492, según corresponda y según qué documento ustedes lean. Porque hay dos fechas de término. Principalmente porque hay dos hitos que marcan el fin de la Edad Media. El primero es la caída de Constantinopla o Bizancio, que era la capital del Imperio Romano de Oriente, que cae bajo el dominio otomano, turco. Y 1492 es la fecha que se considera el de los viajes de descubrimiento, cuando Colón zarpa desde Palos de la Frontera en Cádiz, en España, y logra llegar a lo que es hoy en día el Caribe, y ahí es donde comienza el proceso del descubrimiento de América. Son esos dos hitos que se consideran los fines de la Edad Media, ¿ya? Ahora bien, esta Edad Media se divide en alta y baja. Súper simple. La Alta Edad Media tiene elementos muy característicos como el surgimiento del Islam, religión, ¿ya? O lo que ustedes coloquialmente conocen como los musulmanes, ¿ya? El monacato, las órdenes monacales surgen en esta época, también el feudalismo y el imperio carolingio, ¿ya? Entre otros y tantos elementos. Yo nombré acá algunos que son característicos, ¿ya? También hay una consolidación del poder religioso en esta época. ¿Color verde? Ah, ahí dice 476, después de Cristo, ¿ya? El imperio carolingio, tenemos una consolidación del poder religioso, ya que en este caso la influencia del papa, del papado, de los estados pontificios, los cardenales, los arzobispos, los obispos,
en la vida diaria del mundo medieval, chiquillos. Fueron fundamentales, eran prácticamente un poder paralelo a la autoridad que tenía el señor feudal o tenía un rey. Y en el caso de la Baja Edad Media, el comercio con Oriente se comienza a tomar mayor fuerza. ¿Ya? La idea de la ruta de la seda, que recibió una influencia bastante importante por los viajes de Marco Polo, que fue un navegante veneciano que recorrió la ruta de la seda y vivió años en China como consejero del emperador, ¿ya? Y él, cuando vuelve de China, vuelve a Italia, narra todos los viajes y todo lo que él conoció, y eso motivó a mucha gente a aventurarse al comercio con Oriente. También tenemos el surgimiento del humanismo, chiquillos, como un modo de pensar donde el ser humano comienza a tomar un foco central en la vida, en el que hacer, en el que pensar, en todo ámbito, y comienza lentamente a ir perdiendo también su espacio la iglesia, la religiosidad, lo divino. En esta época también surgen las primeras universidades, ¿ya? Espacios donde las jóvenes, las personas podían ir a instruirse, a adquirir conocimiento y formarse en una carrera. No existía evidentemente la diversidad de carreras universitarias o técnicas que existen el día de hoy, chiquillos, pero sí existían algunas que son base y que siguen hasta el día de hoy vigentes, como el derecho, la teología, que es el estudio de religión, la medicina, ¿ya? Y por último, el renacimiento urbano. Las ciudades nuevamente vuelven a tomar fuerza tras el fin de la Edad Antigua con la caída de Roma. Al menos en la Europa occidental, las ciudades vuelven a resurgir. Comenzamos a alejarnos de este feudalismo que hablábamos en la Alta Edad Media y pasamos ahora a una vida en ciudades. ¿Ok? Tómense un minuto, voy a dejar un minuto más eso ahí para que ustedes puedan copiar y cambio la diapositiva. Nadie tiene una bomba, ¿cierto? ¿Nadie tiene una bomba? Ya, no entendieron en los comentarios. Ya, el Islam. De nuevo me notaba. Me carga esta cuestión que le vean ese logo. ¿Prueba? No me voy por favor, podéis probar. Yo no. De verdad, con los datos no me manejo. El Islam. El Islam, chiquillos, es una religión que fue fundada por Mahoma. Mahoma era una persona que nació en la ciudad de, si no me equivoco, en la Meca, ¿ya? Y él creó una religión porque él recibe una revelación divina del arcángel Gabriel, arcángel que también aparece en la Biblia, la religión cristiana, ¿ya? Y le dice, tienes que crear una religión y expandirla por el mundo y tu religión va a ser una religión de amor. De hecho, parte planteando que Alá es un Dios de amor, ¿ya? Y la gran gracia que tiene el Islam es que es la tercera religión abrahámica. ¿Qué significa eso? Que es la tercera religión que acepta tener su origen en el profeta Abraham. Esas tres religiones son el judaísmo, el cristianismo y el Islam, ¿ya? El Islam, chiquillos, sigue vigente hasta el presente. De hecho, es una de las religiones más practicadas en el mundo. ¿Ok? El Islam tiene un carácter expansionista. ¿Qué quiere decir eso? Que busca expandirse en el territorio. ¿Sí? El Eduardo no sabe contar. Chiquillos. Ya, ok, chiquillos. El Islam es una religión expansionista que cree en las conquistas militares para expandir su religión. De hecho, ellos se expandieron por todo el norte de Europa, perdón, norte de Europa, el norte de África, la península arábiga o arábica, por Oriente Próximo, ¿ya? Y llegaron hasta España, inclusive hasta el sur de Italia, en la isla de Sicilia y en algunas zonas de Europa Oriental como lo que es hoy en día Bosnia y Herzegovina. Y fundaron califatos y emiratos. ¿Cuál es la diferencia? El califato es más grande y el emirato es más chiquito. Eso está la diferencia, ¿ya? Por lo tanto, el gobernante de un califato es el califa
Así, no, de hecho, así se llama, chiquillos. No vengan con tonterías, así se llama. Y el gobernante de un emirato es un emir. Son títulos de nobleza para ellos. Es como decir rey, emperador, rey, gobernador, califa, emir, o visir, y cosas por el estilo. ¿Ya? Okay. ¿Qué tiene de interesante, de importante su texto sagrado? Su texto sagrado es el Corán, como la Biblia para el cristiano, el libro de Mormón para el mormón, la Torá y el Talmud para el hebreo, o el judío. El Corán es un texto de carácter religioso. ¿Ya? De hecho, yo en pregrado en la universidad tuve que alguna vez leer algunos fragmentos del Corán en historia medieval. Y también, ojo, tiene un carácter legal. De hecho, en los países donde la mayoría es musulmana, el Corán es utilizado como un texto de derecho, en el fondo un texto jurídico. Si el Corán dice, por si tú robas, recibirás 50 azotes, ese es el castigo que te da la ley. ¿Ya? De hecho, y aquí hay un tema bien interesante quizá, o que lleva a la discusión, a la reflexión. En muchos países de mayoría musulmana, la poligamia o unión múltiple está permitida. ¿Y en qué se fundan para permitir esta poligamia? En el Corán. El Corán dice que un hombre puede tener tantas mujeres como desee, siempre y cuando las mantenga todas de la misma forma. ¿Eso qué significa? Déjame terminar. No es todo tan simple ni tan básico. Si yo, supongamos, tengo 3 esposas, a todas las esposas le tengo que dar lo mismo. O sea, si una quiere un departamento en Reñaca, son 3 departamentos en Reñaca. De hecho, recuerdo que hace mucho tiempo cuando futbolistas chilenos jugaban en países musulmanes, por ejemplo, el Mago Valdivia, el Mago Jiménez, creo que eran, ellos contaban su experiencia viviendo ahí, y cómo, por ejemplo, quizá el vecino tenía 4 esposas, y a las 4 esposas tenía que tener el mismo auto. O sea, si todas querían un BMW, las 4 que tenían que tener un BMW igual. O sea, en el fondo, a eso va. No es tan fácil como decir, no, yo quiero tener 1000 mujeres. A todas hay que mantenerlas por igual. Y eso significa, ojo, mantenerlas dignamente. Porque si yo no hago eso, ellas se pueden separar sin ningún problema y dejarme. Porque en el fondo esto no es tan simple. Ya no es como así algo tan básico como, no, quiero. No. Tiene su complejidad. ¿Ya? También, por ejemplo, también por eso son países tan conservadores en temas de los derechos individuales y las libertades individuales. Por eso son países que castigan con la muerte en algunos casos acciones que aquí son, o sea, si bien no son totalmente aceptadas por la población porque todavía quedan minorías conservadoras, como la homosexualidad, por ejemplo, acá ya, listo. O sea, hay gente que te podrá criticar, pero no te van a perseguir, no te van a matar. En teoría, o sea, judicialmente no se te va a castigar ni perseguir por tu orientación sexual en Occidente, pero sí en estos países. De hecho, en estos países también, por ejemplo, en los textos religiosos se sustentan cuando hay matrimonios concertados o arreglados, que probablemente ustedes lo han visto, habrán escuchado, no sé, una jovencita de 15 años con un viejo de 50, y que es arreglado, ni siquiera es como, es que me gusta, no, mentira. De hecho, hace poco salió la noticia, creo que haberla leído, en la India, si no es musulmán, pero se asemeja bastante en términos culturales, de los que se llaman los crímenes por honor. Una muchacha en la India, de X edad, le obligaron a casarse con una persona X. Pero ella no estaba feliz con esa persona y decidió escaparse e irse con la persona de la cual estaba enamorada. Se fueron. La familia de ella los encontró y el padre mató a la hija. Por el tema de honor familiar. ¿Cachai? Esos temas, por ejemplo, son muy dados también en estos mundos, en el mundo musulmán, y están muchas veces fundamentados en los textos religiosos, que tienen también un trasfondo legal o jurídico. ¿Ya? Y por último, en cuanto al Islam, hay 2 corrientes principales del Islam, que son la chiita y la sunita. ¿Qué diferencia tienen? La chiita dice que el líder de la religión musulmana tiene que ser un sucesor directo de Mahoma, o sea, tiene que descender de la familia de Mahoma, del profeta. Y los sunitas dicen que no tiene por qué ser de esa familia. Y esa es la principal diferencia entre chiita y sunita. Estos son, los sunitas son cerca del 90% de los musulmanes.
Y el resto, en su gran parte, es chiita, y hay un porcentaje mínimo que es de otra vertiente del Islam. ¿Ya? Pero ahí tienen en términos resumidos lo que es el Islam y por qué es tan importante. ¿Ya? Para que se hagan una idea, el Islam llegó a Europa, a España, y en España estuvo por 500, 700 años, fácil. Lo que se llamó la época Al-Ándalus en España, ¿ya? Donde se expandió la cultura musulmana, que de hecho era muy desarrollada para la época. Nosotros hoy en día pensamos en el musulmán quizá en un fundamentalista terrorista que se inmola por una causa religiosa, o es capaz de matar a un profesor por causas religiosas, como pasó en Francia, donde a un profesor por mostrar una caricatura de Mahoma, porque para los musulmanes Mahoma no tiene rostro, no puede ser dibujado, no puede ser representado, él presentó una caricatura de Mahoma y un musulmán lo mató a la salida de la escuela. Chiquillos, los que están con... Chiquillos, pongan en silencio el teléfono, por favor. Eso en el siglo X, 9, 8, 11, 12, no era así. Eran un pueblo sumamente desarrollado. De hecho, los números que ustedes usan hoy en día son árabes. Cuando el profe de matemáticas te escribe 2 más 2 igual 4, son números árabes y son símbolos árabes. Ellos llevaron ese tipo de número a Europa y se instaló ahí como la norma. ¿Ya? Fueron muy desarrollados en medicina, en arquitectura. De hecho, por ejemplo, las carabelas, estas embarcaciones con las cuales ustedes probablemente escucharon que Colón llegó al Nuevo Mundo, eran embarcaciones de origen árabe. Los árabes las desarrollaron para moverse por el Mar Rojo, ¿ya? O por el Golfo de Arabia. Y eso después lo exportaron hacia Europa. ¿Ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, abajito un par de símbolos. La media luna con la estrella es uno de los símbolos que ustedes siempre van a encontrar de la religión musulmana. Y aquí está la Kaaba, o la piedra, o el cubo, que es el cubo por el cual los musulmanes, cuando hacen su peregrinación a la Meca, hacen una serie de vueltas en contra del sentido del reloj. 7 vueltas. Es parte de los rituales que tienen los musulmanes, y todo musulmán, una vez en la vida, tiene que hacer esta peregrinación a la Meca, llegar a la roca, a la Kaaba, y dar 7 vueltas en sentido contrario a la aguja del reloj. Dicen que es como parte fundamental de su vida, es como una peregrinación que tienen que hacer todos los musulmanes, porque ellos tienen principios muy rígidos. De hecho, piensa que ellos oran 4 o 5 veces al día, siempre en dirección hacia donde está la Meca. De hecho, ellos se ubican y dicen, ellos, inclusive hay estudiantes que son musulmanes que tienen permiso para salir de la sala, van a un lugar tranquilo, hacen su oración y vuelven a clase. A mí no me tocó, pero sí tengo colegas que les pasó y ellos contaban la experiencia, que era que, voy a inventar la hora, supongamos, 10:40 a esta hora. Profe, tengo que salir, tengo que ir a orar. Tenías que darle permiso, el chiquillo salía, oraba en un lugar especial que le dejaba y después volvía a clase. ¿Ya? Porque es parte fundamental de su rito. ¿Ya? Así que eso. ¿Terminaron de copiar esto? Para avanzar, chiquillos. Vamos a avanzar entonces. Ahí tienen un mapita para que se ubiquen. Aquí está la Meca, de aquí surge el Islam. ¿Ya? Vamos a colocar acá el láser. Quiero el láser. Ya. De aquí está la Meca, aquí está la ciudad Medina, que también es otra ciudad sagrada. Aquí está el origen del Islam, lo que se ve en verde oscuro. Y aquí va el proceso de expansión. Si ustedes se dan cuenta, expande por Oriente Próximo, Persia, que vendría a ser Medio Oriente, lo que hoy día es Irán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán, ¿ya? Todo lo que es el Golfo, la península arábica, ¿ya? Está Arabia Saudita, Kuwait, no, Qatar, perdón, Qatar, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Dubái, ¿ya? Y va avanzando y avanza por el norte de África, por lo que es Egipto, Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, y llega a España. Y en España fue el punto máximo donde llegaron, porque ahí en España fueron detenidos por los francos en la batalla de Poitiers, y de ahí se impidió que siguiera avanzando. Pero también hubo una expansión en Italia, en la zona de Sicilia, o Sicilia. La Grande Sicilia tuvo una fuerte influencia
musulmanes. Ahora bien, el monacato, pasamos de los musulmanes a los católicos. ¿Ya? ¿Por qué el monacato es tan importante, chiquillos? Ustedes dirán, ¿por qué me habla de los monjes? ¿Qué me importan a mí estos viejos que están rezando todo el día? Los monjes, chiquillos, son fundamentales porque gracias a ellos el conocimiento clásico se preservó. Cuando en Europa ocurrieron las migraciones germanas, o migraciones bárbaras que les llaman, mucho del conocimiento, las bibliotecas, libros se fueron quemados. Los pocos que sobrevivieron estaban en los conventos, estaban en las órdenes religiosas, y los monjes se dedicaron a ir transcribiendo estos libros. Tenían mucho tiempo libre, mis amigos, en los conventos, por lo cual se dedicaban a transcribir, y así transcribieron todos los textos clásicos de la antigüedad que llegaron a nuestro presente, ¿ya? Además, ¿qué característica importante tenían estos monjes? Vivían en claustro, encerraditos, ¿ya? En un origen, ellos se aislaban en el desierto y se iban a vivir al desierto solos, ¿ya? Para comunicarse con Dios y tener mayor paz interior. Entonces, vivían en claustros y en encierros para abstraerse de lo mundano. ¿Qué es lo mundano? Lo común, lo cotidiano, lo humano. En el fondo, ellos se alejaban de toda tentación. Fuera. Yo voy a vivir mi vida tranquilo, encerrado, orando. ¿Ya? Y se centraban en lo espiritual, en la oración. ¿Ya? Y de hecho fueron súper importantes para la expansión del cristianismo por Europa. ¿Ya? Aquí yo nombro 3 ejemplos solamente, hay muchos más. En Inglaterra estaba San Beda, que después le llamaron Beda el Venerable. Él fue el principal causante de que Inglaterra se convirtiese, se consolidara la religión cristiana. ¿Ya? En Escocia vivían los pueblos con costumbres celtas, con religión pagana. ¿Ya? Y ahí apareció San Columba. Columba era hombre, por si acaso. Columba de Iona, que es este tipo que está acá, que no sé si se logra ver en la imagen, y él era un monje, sacerdote, que se fue a misionar a Escocia a imponer la religión, y logró imponer la religión en los escoceses. Y para que vean que el mundo no es solamente de hombres, también hubieron mujeres que se convirtieron en monjas y también se dedicaron a cristianizar a la población, como ocurre el caso de Brígida de Kildare en Irlanda, donde ella también ayudó a la conversión de los irlandeses al cristianismo. ¿Ya? Entonces, ahí está la importancia del monacato, además de ser preservadores de conocimiento, fueron factores para la expansión de la cristiandad por el mundo. Pasamos a otro tema, el feudalismo, chiquillos. El feudalismo... Profe, ¿puede volver atrás para sacarle un pantallazo? Dale. Ok. ¿Listo? Sí, dale nomás. Gracias. El feudalismo, chiquillos. El feudalismo aproximadamente se da entre el siglo IX y el siglo XV. Eso significa 800 a 1400. Esa es como la vida útil que tiene el feudalismo. Cuando cae el Imperio Romano Occidental y llegan las migraciones germanas de pueblos bárbaros que arrasaban las ciudades, quemaban todo, destruían todo, la gente que sobrevive arranca y busca seguridad. Un lugar donde poder estar tranquilo, vivir una vida tranquila, sin mayor preocupación y problema. Estos se desplazaron al campo, al mundo rural, y se encontraron que existían grandes señores con mucha tierra disponible. Y le dijeron: ¿aló? ¿Hay alguien? ¿Sabe qué? Le vengo a ofrecer mi trabajo, a cambio de que usted me dé un trocito de tierra para vivir tranquilo. ¿Cómo no? Pase, buen hombre. Acuerdo de mano, y surge la sociedad medieval, en resumidas cuentas, que se basa en una estructura feudal donde el señor feudal está en la cima de la sociedad y él hace y deshace como quiere en sus dominios.
O sea, si a él se le ocurría que todos tenían que caminar con las manos, todos caminaban con las manos. ¿Ya? Si se le ocurría que todos tenían que vestirse de tal forma, todos se vestían de tal forma. Porque él tenía el poder total en su territorio, ya que no había una autoridad central fuerte, no había los reyes en esta época no se lo imaginen como un rey todopoderoso. De hecho, los reyes muchas veces estaban sometidos a los designios de los señores feudales, que eran quienes verdaderamente manejaban a la población. ¿Ya? ¿Y cómo se estructuró esta sociedad medieval? La clasificación más básica se basa en que habían tres grupos. Los que oraban, que eran los religiosos, sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales, papas, eran los oradores, ¿ya? Los que oran. Todo el grupo religioso, sin distinguir si son de alto clero o bajo clero, o sea, si son de es distinto ser el papa a ser un sacerdote de campo. Ambos son el clero, pero hay uno que está más arriba que otro. Entonces ahí tenemos alto clero, bajo clero. Luego tenemos los veladores, que son los que luchan, los que pelean, los soldados, el ejército, donde también se incluyen los generales, que muchas veces eran los señores feudales. Los señores feudales también ungían o cumplían el rol de ser el comandante en jefe del ejército. Eran los líderes de los ejércitos. ¿Ya? O sea, ahí tenemos también una diferencia. Es muy distinto ser un soldado común, el pelado, el conscripto que sería en la actualidad, a ser comandante en jefe del ejército. Ambos son ejércitos, pero uno está arriba, otro está abajo. Entonces hay una, podemos decir, veladores de alto nivel o de alta condición y unos de baja condición. Recuerden que todo esto está siendo simplificado en esta estructura. Y por último, están los laboradores, que son los que trabajan. O sea, el siervo y el artesano. O sea, el tipo que metía las manos a la tierra para generar o producir algo de esta tierra eran los laboradores. ¿Ya? Y aquí también incluíamos a los comerciantes, a los banqueros que comenzaron a existir en la Edad Media, a los herreros, los artesanos, como dijimos, a los constructores, todos estaban ahí. Y de esa forma más o menos se estructuraba la sociedad feudal. ¿Ya? En la imagen que aparece abajo hay otra forma de clasificarlo. Es que en la cima está el rey, luego vienen los nobles, más abajo viene el clero y por último están los campesinos, en el fondo el ciudadano común y corriente. No sé si se logra ver el dibujito que está abajo, chiquillos, pero, que está acá, pero, sí, de hecho aquí se ve el castillo que tenía el señor feudal, ¿ya? Que evidentemente el señor feudal no iba a vivir en la misma casa que el ciudadano común y corriente, sino que tenía un castillo. Luego teníamos en el clero tenía su iglesia, una catedral en caso de ser una ciudad más grande, y vivía ahí, y tenía condiciones de vida bastante buenas para la época, y el ciudadano común vivía en las villas del pueblo, ¿ya? Que estaban en las cercanías del castillo, donde vivían los trabajadores de la época. Hasta ahí, chiquillos, dudas, preguntas, consultas. ¿Nada? ¿Todo claro? Profesor, el último de la pirámide serían los siervos. Exacto. Exacto. El siervo sería el campesino, el que está sometido a la voluntad del señor feudal. De hecho, de esta época, evidentemente la población, el campesino, el siervo, sufría muchos abusos, ¿ya? De poder. Se le pedía hacer cosas que quizá ellos no querían hacer, situaciones que no les gustaba que les ocurrieran. Pero era eso o morir. Porque era inseguro, porque imagínate, si yo te digo, tú no tienes nada, pero nada, solamente tus manitos para trabajar. Y no tienes la seguridad de que en alguna guerra te vayan a aniquilar, que te vayas a encontrar con algún bandido en el trayecto, en el campo. Era vivir en esas condiciones bastante, podríamos decir, restrictivas en cuanto a las libertades, pero a cambio de tener seguridad. Es similar a lo que ocurre hoy en día porque vivimos en sociedad, ¿ya?
¿Por qué en el fondo no vivimos cada uno no vive cada uno por su cuenta, nos vamos a la punta del cerro a vivir? Porque probablemente nos vamos a terminar muriendo, porque no tenemos la capacidad de sobrevivir por nuestra cuenta 100%. Cuando me refiero a sobrevivir es que, por ejemplo, tengamos que hacer nuestra ropa, nuestro calzado, cazar, hacer nuestra casa, preocuparnos por el aseo, tener un alcance, todo eso por nuestra cuenta de forma individual probablemente no somos capaces de hacerlo. Podremos hacer una cosa bien, y por eso también vivían en sociedad, porque les permitía en el fondo sobrevivir con lo que yo hago, me complemento con lo que hace mi compañero, mi vecino, y podemos vivir de mejor forma. ¿Ya? Profesor, a ellos les daban todo, pero no tenían remuneración. A ellos lo que ellos accedían a la tierra, y a cambio de ese trabajo, o sea, el Señor te entregaba una porción de tierra a cambio de trabajo. Y en esa porción de tierra yo podía construir mi casa, si tenía un negocio, poner mi negocio y sobrevivir. Pero a cambio, yo tenía que, en el fondo, servir al Señor. Si el Señor me decía, hay que ir a la guerra, vamos a la guerra. Si el Señor me decía, tienes que darme la mitad de lo que tú produces, tenía que dar la mitad de lo que producí. ¿Ya? Ok, gracias. Sí. Ahora, ya chiquillos, voy a avanzar. El Imperio Carolingio, ¿ya? También es importante que lo conozcan, lo ubiquen. Este tipo es Carlomagno, el que está en la foto. Él fue el emperador del Imperio Carolingio. De hecho, él se llamaba Carlos, el apodo Magno de Carlomagno es magnánimo, en el fondo es grandioso, como lo más bacán que existe. ¿Ya? Carlomagno, si ustedes se dan cuenta, tiene un cetro imperial, una corona. La esfera nunca sabía bien lo que significa, así que no me pregunten lo que es, porque no lo sé. Pero me recuerda a Assassin's Creed. Esa esferita de Edén, ¿ya? Ok, ahora, ¿cómo surge el Imperio Carolingio? El Imperio Carolingio, chiquillo, duró muy poquito, ojo. No dura más allá de 100 años. En 100 años colapsa y se derrumba, y vamos a ver por qué. El origen está en los merovingios. Los merovingios eran la dinastía que gobernaba el reino franco, que se ubica aproximadamente lo que hoy día es Francia, parte de Alemania, parte de Suiza. ¿Ya? Los merovingios fueron decayendo y llegaron al punto de tener reyes holgazanes. No es que sean flojos los reyes. Se les llamaba holgazanes porque muchas veces terminaban gobernando niños de 5, 4 años, que evidentemente no tenían las competencias para gobernar, y delegaban esta capacidad de gobernar en la figura del mayordomo de palacio, que eran algo así como un primer ministro o un canciller, en el fondo la persona que se preocupaba de que el reino estuviese funcionando. ¿Ya? Llegó a un punto en el que un mayordomo de palacio llamado Pipino el Breve, me preguntan por qué el nombre se llamaba así, el tipo se llamaba así, le pregunta al Papa, que era el máximo gobernante de la época y una autoridad fundamental en la Europa medieval, ¿quién tenía que gobernar, Papa? ¿El que tuviese el nombre de gobernante o el que en la práctica gobernaba? El Papa dice, quien en la práctica gobierna. Y de esa forma, él obtiene el sustento para sacar a los merovingios del poder y colocarse él como rey. Y pasamos de los merovingios a los carolingios. Pipino el Breve gobierna, ¿ya? Y luego viene Carlomagno. Carlomagno logra unificar a todos los pueblos que estaban alrededor de los francos y convertirlo en una gran potencia de la época, y se convierte en emperador de los francos, lo que se llamó el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio dominó gran parte de Europa occidental. De hecho, si hoy en día lo comparáramos con los países que existen, sería Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Austria, Suiza, y se me va a quedar alguno que otro país, un principado chiquitito como Luxemburgo por ahí, ¿ya? Pero era prácticamente la mitad de Europa, ¿ya? ¿Y qué pasó? Carlomagno, todo bien, el imperio funcionando, empujando todo arriba, Stones, y Carlomagno muere. Y divide el imperio en sus 3 hijos. Carlos, Luis y Lotario, creo que era.
El tema es que cuando divides el imperio, cuando los hijos mueren, nuevamente se fragmenta. Y el imperio en 100 años se terminó desmembrando en una serie de ducados, reinos y cosas más pequeñitas. Y de esa forma se acabó el imperio carolingio. ¿Pero por qué fue tan importante? Porque en un momento clave se opuso a los musulmanes y evitó que el Islam se expandiera por Europa. Si no es por los carolingios, probablemente todos hoy día pasaríamos el Corán, tendríamos, en vez de llamarnos Pedro, Juan y Diego, nos llamaríamos Mohamed, Salim, Onur, Cherezade y cosas por el estilo. De hecho, probablemente nos llamaríamos así, y en vez de estar hablando de esto, estaríamos hablando de la historia del sultán y cosas por el estilo. ¿Ya? Por eso es súper importante este tipo. Ese es viejito, pero el tipo era poderoso. Llorando la Meca todo el día. Estaríamos orando la Meca todos los días, las chiquillas no podrían andar vistiendo como decían, tendrían que andar quizá con ese hijab, que se colocan ese no el turbante, pero como este velo que se colocan, con estos vestidos largos hasta los tobillos, ¿cachai? Como andan en Arabia o en Emiratos Árabes, o en Irán. ¿Ya? Vamos a avanzar, chiquillos. Voy a avanzar. ¿A alguien le falta todavía? Espérame, profe, espérame, estoy terminando. Ya. ¿Ya? Así que eso. Por eso, chiquillos, es tan importante igual conocer a estos tipos. Y además ayudaron a la consolidación de esta idea de Europa cristiana católica. De hecho, ellos eran los defensores de la cristiandad. Y es más, bueno, este tipo también se hizo rey de Italia, después conquistó Italia. Y Italia después se lo dejó, él se casó con la hija de del rey italiano, en el fondo, para obtener Italia. Hoy en día no sé si quedará algún descendiente de él, probablemente quede por ahí algún cabro, un chiquillo por ahí que sea descendiente de este tipo. ¿Quién sabe uno de ustedes que sea descendiente de él? Vamos a avanzar. Ahí está el imperio carolingio. Lo que se ve en color verdecito es el imperio carolingio. ¿Ya? Lo que aparecen ahí como marca, o ven, no sé si ven que hay en algunos lugares como un bolsito con unas puntitas hacia afuera. ¿Se logra ver, cierto? Sí. Ya. Esas son las marcas, son zonas fronterizas que existían como una especie de colchón entre lo que era el imperio y los pueblos externos. De ahí viene la palabra marqués, de marca, ¿ya? Porque son zonas fronterizas. ¿Sí? Territorios ocupados, la zona de Sajonia, de ahí vienen también los alemanes, el norte de Italia, ¿ya? Lo que está acá, esta zona que se ve acá, esto era el papado, los estados papales, y aquí hay otros territorios también que fueron vasallos del imperio. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente es toda Europa, excepto de España, que estaba bajo el dominio musulmán. No deja de ser poco lo que logró el tipo en menos de 100 años. Bastante. ¿Ya? Ahora, la consolidación del poder religioso. Pregunta, ¿qué son esas llaves que aparecen ahí? ¿Alguien recuerda el pasaje? Bueno, los que hayan alguna vez estudiado o hayan hecho catecismo o hayan estudiado en colegio católico probablemente recuerdan las llaves de Pedro. Tú serás Pedro, y en un fragmento de la Biblia donde él le dice que le entregará las llaves del cielo, y lo que él permita dejar pasar va a entrar a los cielos, y lo que no permita dejar entrar no va a pasar a los cielos. Son las llaves de San Pedro, de Peter. Son las llaves que te permitían en el fondo entrar a los cielos. ¿No? Eso eran las llaves. Esas llaves, las llaves que en el fondo... ¿Alguna vez viste caricaturas de Tom y Jerry cuando Tom se iba al cielo? Y había un tipo esperando y había como un portón. Ese portón lo abren esas llaves. Y es lo que te permite entrar al cielo o no. ¿Ya? Porque se dice cuando, bajo la religión cristiana, cuando tú falleces, te vas a encontrar en el cielo con San Pedro. Y San Pedro está como el portero, es como el portero del carrete, ¿te deja pasar o no te deja pasar? Y él te va a decir, mira tú, te portaste bien, eres bueno con los perritos, ayudáis a la viejita a cruzar a la calle, tratáis a tu abuelita con cariño. ¿Por qué las llaves son de dos colores? Eso no te lo sabría explicar, probablemente es por el oro y la plata. Porque se le dio la gana. Yo creo que tiene que ser por los metales preciosos, pero no, la verdad no lo sé. Te dejo como tareas, investigalo tú y lo dice la próxima clase. No, porque yo me he dado cuenta que Sí. realmente el portón ese gigante que está,
repente, si yo lo he visto en hartas películas, por ejemplo, hasta la era del hielo, ¿Sí? siempre está la cosita que abren como de la llave y siempre es como, no sé, yo he visto en forma de sol y siempre Sí. es blanco. Mira, no sé, no sabría decirte por qué, pero probablemente tenga algún simbolismo de abrir la puerta hacia arriba o la puerta hacia abajo también. Si te portaste mal, si te portabas mal, claro, no sé, puede ser. Una discusión teológica que la cual no me voy a meter, no, porque no cacho mucho el tema tampoco. La Iglesia Católica tenía un poder espiritual. ¿Qué significa eso? El poder espiritual te permite controlar a la sociedad. ¿Ya? ¿No han visto a veces cuando los pastores de distintas religiones, o creo, hacen lo que quieren con la feligresía, le tiran el pelo, le pegan charchazos y creen que en el fondo se los va a curar de la enfermedad? Cuando comenzó el coronavirus, yo me acuerdo que en Argentina había un pastor que vendía como un alcohol en spray que había sido bendecido por él, ¿cachai? Y lo vendía con, no sé, voy a inventar 50 lucas chilenas. Y la gente lo compraba. Control social, pues, compadre. Control social. Pero yo te controlo con el miedo y con la esperanza. El miedo de que si te portas mal te vas a ir al infierno y vas a sufrir toda tu eternidad. Y la esperanza, si te portas bien, vas a llegar a los cielos. Y de esa forma yo puedo controlar a la gente. En esta época funcionaba súper bien. O sea, si el curita decía que se hacía, se hacía. ¿Ya? Piensen, por ejemplo, que llegaba a tal punto que no se cuestionaban acciones que hoy en día son salvajes, pues, compadre. La Inquisición, por ejemplo, cuando se quemaban a la gente viva en un acto de fe. En el fondo, ¿qué se hacía? Supongamos que yo creía que el Stefano era brujo y era un demonio. Lo tomaba, ni siquiera había un juicio, ningún cuestionamiento si el tipo estaba enfermo, porque hoy en día se sabe que mucha de esa gente tenía una enfermedad, o era esquizofrénico, o sufría algún otro trastorno de salud mental, y eso le llevaba, por ejemplo, a tener actitudes como las que tenía. Yo supongo que él es un enviado de Satán. Lo tomo, lo amarro a un palo, le prendo fuego y digo, si eres un cristiano, vas a morir de forma piadosa. Si eres un demonio, te vas a salvar y nos vas a matar a todos. Win-win. Ganar, ganar. Si te salvaste, eres demonio como yo lo decía. Si te moriste, un pobre cristiano que se fue al cielo. Así funcionaban los autos de fe de la Inquisición de esta época medieval. Entonces, un control social muy importante que lo ejercían con esto, con el miedo y con la esperanza. Vamos al infierno porque no sabíamos cuándo se venía el fin de los tiempos, chiquillos. En esa época se creía que el fin de los tiempos estaba cerca. Y cuando llegara el fin de los tiempos, iba a bajar Jesucristo iba a bajar, sí, nos iba a bajar y nos iba a enjuiciar, es decir, actuaste bien o actuaste mal, y ahí decidía quién subía a los cielos o quién bajaba a los infiernos. Y con ese miedo y esa esperanza nos manipulaban, o manipulaban a la sociedad, ¿ya? Además, te entregaba confort frente a la realidad. En épocas de guerras, conflictos, epidemias, la religión cumplió el rol del fondo de decirte, hay esperanza, compadre, todo puede cambiar, todo puede ser mejor. Va a pasar. ¿No te has dado cuenta que por lo general la gente mayor cuando pasa un accidente se pone a rezar? Cuando alguien sufre una enfermedad o una situación compleja, cadena de oración para. Ya. Esta idea de dar un confort, de creer que la espiritualidad te va a entregar un confort, o te va a acoger, o te va a entender, y no te va a hacer sentirte tan mal o tan miserable. ¿Ya? Va por ahí. En el poder temporal estaban los territorios que tenía la iglesia. Porque la iglesia también tenía territorios, pues, chiquillos. Los estados papales eran un territorio. El Vaticano hasta el día de hoy sigue siendo un territorio soberano, que está dentro de la ciudad de Roma. Pero aquí también tenían las iglesias, las catedrales, los obispados, todo eso era territorio de la iglesia. O sea, la iglesia en cada territorio, en cada reino, en cada ducado tenía posiciones territoriales, que eran las iglesias, las catedrales, los obispados. ¿Ya? Y también, chiquillos, las autoridades religiosas eran muy influyentes en la época, demasiado. ¿Ya? El Papa era superior a cualquier rey o cualquier emperador. Si el rey te decía, o el emperador te decía, tienes que tirarte de cabeza desde el tercer piso, si el Papa te decía, no lo hagas, tú no tenías que hacerlo porque el Papa era más importante que el emperador. O sea, el Papa era la máxima autoridad del mundo de la época, del mundo cristiano occidental.
¿ya? Era el ser superior en ese sentido. ¿Ok? Y además teníamos otras autoridades importantes como los cardenales. Recuerden que los cardenales son los que eligen al Papa. ¿Ya? ¿Saben cómo se elige un Papa, cierto? En la actualidad. ¿No? Cuando fallece un Papa o un Papa deja el cargo, se llama un cónclave, que es una reunión donde se juntan todos los cardenales. El cardenal es la máxima autoridad religiosa que existe, después, antes del Papa. Se juntan los cardenales y hacen una votación interna para ver quién de ellos es el más óptimo para ocupar su lugar. Y eso se hace una votación, se vota, cuando hay una mayoría y se escoge a uno, esos votos se queman. Por eso cuando se elige Papa sale humo blanco. De hecho, cuando eligieron a Francisco, al Papa Francisco, a Bergoglio, el cardenal argentino, sale humo blanco, ellos toman en una chimenea, tiran los papeles y los queman, y está la votación hecha. Y se dice, habemos Papa, y sale el Papa nuevo. Así se elige. Y así se ha elegido por siglos. De hecho, históricamente, porque ya lo notaron, pues ya lo leyeron. Si, primero evidentemente leo la información y después digo, quemo el papel. Pues, ¿ya? De hecho, históricamente, por siglos los papas fueron italianos solamente. Era como una prerrogativa, en el fondo era como una condición que solamente los italianos eran papas. En un comienzo no. Hubo hasta papas africanos. Pero no se lo imaginen como el papa negro. Ese del papa negro que no. Un papa que había nacido en una provincia africana. Hubieron papas que fueron de Holanda, otros que fueron de Inglaterra, unos fueron de España, otros de Portugal. Y después pasó mucho tiempo en el que solamente fueron italianos. Y claro, y después de ahí yo tengo recuerdo que viene Juan Pablo II, que es polaco, Ratzinger, que es alemán, y ahora Bergoglio, que es el primer papa latino que existe, que es argentino. O sea, ¿cómo los argentinos se creen, pero de una forma gigantesca por Francia? Francisco para ellos es más gigante que todo, porque tienen un papa argentino. Tienen a Dios. Ellos dicen que tienen a Dios y al papa, tienen a Maradona y al papa. A ese nivel de genialidad. ¿Ya? Y tenemos entonces un poquito la importancia de la Iglesia Católica, o el poder religioso. en el Papamóvil. En el Papamóvil. El Papamóvil, paréntesis, el Papamóvil surge, o surge esta idea de un Papamóvil, por ejemplo, que es el Papamóvil es blindado. Porque en el año 80, 81 hubo un atentado contra el Papa Juan Pablo II. Creo que era un turco, le disparó. De hecho, salió de la multitud y le pegó unos disparos, creo que mató a un guardia. El Papa terminó herido, y de ahí que el Papamóvil anda a prueba de rocket, a prueba de cohete, ¿no? O sea, si tenéis que dispararle una bomba nuclear porque la bomba se rompe. Bien. Profe, ¿se escribe lo que está ahí en las llaves? Lo de abajo es más que nada como una referencia para la imagen, ojo, más que ser materia como tal, es para que ustedes... ya, vale, gracias. Bien. El comercio con Oriente. A ver, el comercio con Oriente, chiquillos, es algo que viene desde la antigüedad, no es algo actual de esta época ni de hoy en día. Ya desde cuando existían los griegos, los romanos, los egipcios, los mesopotámicos, ya había comercio. ¿Ya? De hecho, hay, por ejemplo, elementos romanos en la India que datan, no sé, del 500 a.C., por ejemplo. Porque existía el comercio. ¿Ya? ¿Qué accedía a través de este comercio? A bienes de lujo, a productos de lujo. ¿Okay? Productos que no eran fáciles de conseguir en Europa. ¿Por qué? Porque las condiciones no se daban o las materias primas no existían. La seda, por ejemplo. La seda es una tela de lujo. Los trajes de los emperadores romanos y bizantinos se hacían con seda. ¿Ya? ¿Recuerden cómo se hace la seda? ¿De dónde proviene? De la oruga, de un insecto. Sí, del gusano de la seda. Hay un gusano que en el fondo, a través de su sistema excretor, es decir, del popín, saca la seda. Así que cuando te vistes con seda, te vistes con las deposiciones de un gusano. Es porque ya me queda una fibra natural, muy resistente, muy fresca, en el fondo. Es lo que, bueno, yo creo que debe ser porque lo de bañarlo así, ¿cierto? O sea, es que el gusano saca la seda, esa seda después tiene que formarse hilo de seda, ir haciendo todo el proceso de tejido, entretramado para formar la tela.
¿Ya? Súmale que también le daba un valor agregado el tinte. Los tintes para la ropa eran súper caros también en la época. Porque piensa que la seda quizás va a quedar con un color blanco, pero la ropa per se no es blanca, blanca, es de color rojo, morado, azul, verde, y eso se tiñe. ¿Ya? La porcelana. La porcelana es como una greda más fifí, más cuidada, más detallada, con un proceso muy especial. Y de hecho, la porcelana se ocupaba principalmente como vajilla. La tacita para el té, el platito para la comida. Y en esta época todavía no existían mucho el uso de cubiertos. ¿Ya? El cubierto es algo como del año 1000, de los bizantinos desarrollaron los cubiertos. Comías con la mano. O sea, tenías el platito y te sacabas, no sé, pues, tu trozo de carne de cordero, lo echabas ahí y comías con la mano. ¿Sí? O con un pancito, por eso el pan es tan importante también. Ocupabas el pancito, agarráis con el pancito la carne y te lo comías tipo taco, tipo kebab. ¿Ya? Tenemos entonces la seda, la porcelana, las especias. Chiquillos, las especias. ¿Qué son las especias? Los condimentos. Condimentos. ¿Y qué función cumplen? Darle sabor a las comidas. Sazonar la comida. Exacto, darle sabor a la comida. Y también, recuerden, aquí también podríamos incluir a la sal. ¿Y qué función en específico tiene la sal? Salado. No, además de ser salado. ¿Ah? Además, Aumentar el sabor de la. además. Oye, además de eso, la sal permite que los alimentos duren más tiempo. Porque la sal, la función que cumple también es secar la comida. De hecho, el charqui, por ejemplo. Porque lo que hace la sal absorbe el agua. Y le saca el agua al alimento. De hecho, haz el ejercicio. ¿Por qué tú crees que, por ejemplo, en los asados nunca se le echa la sal mucho tiempo antes cuando son cortes delgados? Porque empieza a botar el jugo de la carne. Y la carne queda seca, se seca. Como el charqui. Y por eso, y en esta época no existía el refrigerador. Por lo tanto, no podía conservar un alimento en la intemperie un día, 2 días, 3 días, porque se descomponía. Y comer algo descompuesto hace mal para la guatita. Y en esta época no existía la pastilla de carbón, así que te ibas por el baño y te terminabas muriendo. Ya, chiquillos, recuperamos la próxima semana. Que estén muy bien, salgan a recreo. Y los que están en forma virtual también, muchas gracias, que estén muy bien, cuídense.